En la última emisión del programa del viernes, Amador Moedano fue uno de los protagonistas con una intervención que no ha pasado desapercibida. Durante su participación, abordó varios aspectos relacionados con Rocío Carrasco y su situación familiar, generando un aluvión de reacciones tanto en televisión como en redes sociales. Dado que en las plataformas digitales suelen circular únicamente fragmentos editados y recortados, he decidido recopilar todo lo que realmente se dijo en el plató para ofreceros una visión completa y sin manipulaciones. Hay detalles que no se han hecho virales y que considero fundamentales para entender la magnitud de este tema. Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue cuando el presentador decidió poner sobre la mesa un asunto que pocos medios han querido tratar de manera tan abierta: las diversas sentencias judiciales en las que Rocío Carrasco ha salido perdiendo frente a Antonio David Flores. Este es un tema que no suele recibir la misma cobertura que otros aspectos de su historia, y el hecho de que el programa decidiera exponerlo sin filtros marcó una gran diferencia con lo que se suele ver en televisión. Amador Moedano, sin titubeos, explicó su visión sobre estos conflictos legales y cómo han afectado tanto a la familia como a la opinión pública. Desde hace tiempo, hay un relato predominante que ha eclipsado otras versiones, lo que ha llevado a que muchas personas solo conozcan una parte de la historia. Sin embargo, en esta ocasión, el enfoque fue distinto. Santi Acosta, el conductor del programa, no dudó en plantear preguntas incómodas y en exponer situaciones que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano. Lo que se dijo en este espacio no es lo que habitualmente aparece en los titulares ni en los cortes de vídeo que se difunden en redes, y precisamente por eso es tan importante analizarlo. Amador Moedano habló abiertamente sobre la relación que tenía con su sobrina y cómo, con el tiempo, esta se fue deteriorando hasta llegar a un punto en el que ya no existe ningún vínculo entre ellos. Según sus propias palabras, en algún momento mantuvo la esperanza de que las cosas se pudieran arreglar, de que tal vez un día Rocío Carrasco decidiera retomar el contacto y aclarar todo lo sucedido, pero con el paso de los años esa posibilidad se ha desvanecido por completo. Antes pensaba que quizás un día se sentaría conmigo y podríamos entendernos, pero eso ya quedó en el pasado, expresó con resignación. Para él, el hecho de que su sobrina haya roto lazos no solo con él, sino con gran parte de la familia, es algo que le ha causado un profundo dolor, especialmente porque no logra comprender las razones detrás de esa decisión. Sin embargo, el punto que más lo ha afectado, y que expresó con evidente tristeza, es el sufrimiento de los hijos de Rocío Carrasco. ¿Qué culpa tienen ellos de nada?, se preguntó visiblemente afectado. Amador relató cómo, en múltiples ocasiones, los niños han visitado su casa y han tenido que enfrentarse a la difícil realidad de no poder hablar de su madre con naturalidad. Salen llorando, explicó, dejando claro que esta es una situación que no solo lo lastima a él, sino a toda la familia. Este comentario generó una fuerte reacción en el plató, ya que expuso una realidad que muchos prefieren evitar o minimizar. Otro de los momentos clave de la entrevista fue cuando se abordó el tema de Rocío Flores y la polémica sentencia en su contra cuando tenía 15 años. Este es un punto que ha sido ampliamente debatido en la opinión pública, pero lo que más impactó en el programa fue la situación del hijo menor, David. Es algo impresionante, afirmaron en el plató, dejando entrever que la historia que se ha contado públicamente no refleja necesariamente todos los matices de la realidad. Además de hablar sobre su sobrina, Amador Moedano también se refirió a la manera en la que Rocío Carrasco ha hablado de su familia en los últimos años, en especial de sus propios padres. Para él, es incomprensible la forma en que ha expuesto públicamente ciertos aspectos íntimos que, en su opinión, deberían haber quedado en el ámbito privado. No ha hablado bien de ninguno de los dos, afirmó con pesar, haciendo hincapié en que su madre, Rocío Jurado, y su padre, Pedro Carrasco, no merecían ser recordados de esa manera. Otro tema que salió a la luz fue el veto mediático que, según Amador, existió durante mucho tiempo y que impedía que ciertos temas fueran tratados con libertad en televisión. Sin embargo, ahora parece que las reglas han cambiado y se están comenzando a escuchar otras versiones de la historia. Durante años, este tema solo se ha contado desde un lado. Ahora, por fin, podemos hablar, señaló. Esta afirmación generó un debate en el plató sobre la forma en que los medios han manejado toda esta situación y la influencia que han tenido en la percepción pública del conflicto. Es innegable que este tema genera un sinfín de reacciones, opiniones encontradas y debates apasionados. No estamos ante una historia sencilla ni ante un conflicto que pueda resolverse con afirmaciones tajantes o posturas absolutas. Al contrario, nos encontramos con un asunto que ha estado en el ojo público durante años, repleto de declaraciones cruzadas, juicios mediáticos y opiniones divididas. Como ocurre con cualquier historia que involucra emociones, familia y conflictos personales, las interpretaciones pueden variar enormemente dependiendo de la perspectiva desde la que se analice. Y precisamente por eso, en este canal tienen cabida todas las opiniones,
independientemente de si estáis a favor o en contra de Rocío Carrasco, de su familia o de cualquiera de las personas involucradas. Este canal siempre ha apostado por la pluralidad de ideas y por la creación de un espacio en el que cualquier persona pueda expresar su punto de vista con total libertad. Sin embargo, esa libertad de expresión debe ejercerse siempre dentro de unos márgenes de respeto, evitando caer en ataques personales, insultos o descalificaciones. No se trata de imponer una única versión de los hechos ni de hacer juicios precipitados, sino de proporcionar información completa para que cada uno pueda construir su propia opinión de manera informada y objetiva. Sabemos que este es un tema delicado, que ha dividido a la opinión pública y que sigue generando controversia, pero precisamente por eso es fundamental que cualquier debate que surja aquí se mantenga dentro de un marco de educación y cordialidad. A lo largo de los años, hemos visto cómo esta historia ha pasado por distintas etapas, desde la exposición mediática de los conflictos familiares hasta los procesos judiciales que han marcado el rumbo de los acontecimientos. Se han dicho muchas cosas, se han filtrado documentos, se han emitido programas especiales y se han realizado entrevistas exclusivas que han aportado nuevos elementos al debate. Pero, como suele ocurrir en estos casos, no todo lo que se dice en televisión o en redes sociales representa la historia en su totalidad. Muchas veces, los titulares llamativos, los cortes editados y los fragmentos sacados de contexto pueden dar una imagen distorsionada de la realidad. Por eso, en este canal siempre hemos apostado por analizar los temas en profundidad, evitando quedarnos con versiones parciales o manipuladas. Dicho esto, os voy a mostrar las imágenes para que podáis analizarlas con detenimiento y sacar vuestras propias conclusiones. Es importante no caer en la trampa de los resúmenes superficiales o de los comentarios sesgados. Un tema tan complejo como este no puede reducirse a unas pocas frases ni a juicios simplistas. Para comprender lo que realmente ha ocurrido y lo que se ha dicho en este programa, es necesario ver el material completo, escuchar todas las declaraciones y poner cada testimonio en su contexto adecuado. Solo así se puede tener una visión clara y objetiva de los acontecimientos. Sabemos que el impacto mediático de esta historia ha sido enorme y que cada nueva declaración genera un efecto dominó que da lugar a nuevas reacciones y debates. Por eso, es probable que en los próximos días sigamos viendo nuevas informaciones, declaraciones adicionales o interpretaciones que contribuyan a ampliar el debate. Aquí estaremos atentos a todo lo que ocurra, analizando cada novedad y ofreciendo una visión lo más objetiva y detallada posible. La intención no es alimentar la polémica sin sentido, sino aportar información y permitir que cada uno de vosotros pueda formarse su propia opinión basada en hechos reales y verificables. Es importante recordar que, aunque este tema se haya convertido en un fenómeno mediático, en el centro de esta historia hay personas, familias y sentimientos reales. Más allá de las polémicas y de las discusiones públicas, este conflicto involucra relaciones personales complejas, heridas del pasado y situaciones difíciles que han marcado la vida de todos los involucrados. Por eso, aunque el debate es legítimo y necesario, debe hacerse desde el respeto y la empatía, entendiendo que no todo se reduce a una simple cuestión de buenos y malos. Como siempre, estaré leyendo vuestros comentarios y opiniones sobre todo lo que se ha dicho en este programa, cómo ha sido recibido por el público y qué impacto puede tener en el desarrollo de esta historia. Me interesa conocer vuestra perspectiva y debatir con vosotros de manera abierta y constructiva. Al final del día, el objetivo de este canal no es imponer una única versión de los hechos, sino fomentar el análisis, la reflexión y el pensamiento crítico. Así que, sin más preámbulos, os dejo con el material para que lo veáis con vuestros propios ojos y podáis juzgar por vosotros mismos. Recordad que aquí todas las opiniones son bienvenidas, siempre y cuando se expresen con respeto. ¡Vamos a ello! Este es un tema que ha despertado toda clase de opiniones y generado una gran controversia desde el primer momento en que salió a la luz. No es un asunto que se pueda reducir a titulares sensacionalistas o a fragmentos descontextualizados. Aquí estamos hablando de una historia con muchas capas, muchas emociones y sobre todo, muchas versiones que han sido expuestas en los medios de comunicación, cada una con su propio matiz. Todo comenzó de una manera repentina e inesperada. Sin previo aviso, con apenas 17 años, decidió marcharse a Argentona sin dar demasiadas explicaciones, dejando a su madre sumida en una mezcla de incredulidad, confusión y dolor. La noticia la tomó completamente desprevenida. No tuvo tiempo de asimilarlo, ni de prepararse para la idea de que su hija se iría lejos, sin saber exactamente qué la había impulsado a tomar aquella decisión tan drástica. La reacción fue de absoluta consternación, lágrimas, preguntas sin respuesta y un vacío que nadie supo llenar. Desde el principio, este ha sido un tema rodeado de una gran polémica. No podemos negar que hay elementos en esta historia que han sido cuestionados una y otra vez. La realidad es que, en cualquier conflicto familiar, existen matices,
diferentes puntos de vista y múltiples interpretaciones. Decidir qué parte de la historia es completamente verídica, cuáles pueden estar sujetas a una perspectiva personal y cuáles podrían estar distorsionadas o exageradas es algo que requiere un análisis profundo y detallado. Si de verdad quisiéramos adentrarnos en esta cuestión con la seriedad que merece, tendríamos que examinar cada uno de los acontecimientos desde distintos ángulos. Pero lo que realmente me interesa en este momento es otra cosa. Si tuvieras la oportunidad de hablar cara a cara con ella, ¿qué le dirías? Es una pregunta fundamental, porque en medio de todo este revuelo mediático, a veces olvidamos que detrás de las cámaras, los titulares y los testimonios hay personas con historias, con sentimientos y con una carga emocional inmensa. Lo primero que hay que dejar claro es que nadie, absolutamente nadie, puede decir que Rocío Carrasco ha mentido en todo. Eso sería una falacia. De la misma manera, tampoco se puede afirmar que toda su familia ha sido cruel con ella o que han conspirado para hacerle daño, como se ha insinuado en tantas ocasiones. Las relaciones humanas son complejas, y en toda historia familiar hay momentos de amor, de desencuentro, de apoyo y de conflicto. No todo es blanco o negro, y lo más justo es reconocer que, probablemente, ha habido equivocaciones y errores de ambas partes. Sin embargo, el problema surge cuando solo se expone una parte del relato, cuando la historia se narra de manera unilateral y sin dar espacio a una réplica. Eso es exactamente lo que sucedió cuando este asunto se trató en televisión. Se ofreció una versión de los hechos sin dar la oportunidad de contrastarla con otros testimonios. Y en ese momento, lo que Rocío Carrasco decía se convirtió en una verdad incuestionable, en una especie de dogma que nadie podía discutir sin ser señalado o desacreditado. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué pasaría si pudieras hablar con ella? La realidad es que no hay mucho que decir. Todo se ha dicho ya, todo se ha expuesto en los medios y en los platós de televisión. Lo que me queda claro es que, si me toca defenderme, lo haré aquí, con mis palabras y con mis argumentos, del mismo modo en que ella ha utilizado su espacio para dar su versión. En cuanto a mi hermana Gloria, la situación es aún más compleja. No la miraría ni a la cara. No por rencor ni por odio, sino porque simplemente no queda nada que decir. Gloria siempre ha tenido un carácter más serio y reservado que el mío, pero lo que ocurrió entre nosotros marcó un punto de no retorno. Mucha gente cree que todo este conflicto se originó por el dinero, por la herencia, por la disputa de bienes. Pero esa no es la verdad. No se trata de quién se quedó con qué propiedad, ni de los recursos económicos. La raíz de este problema es mucho más profunda y compleja. Para entenderlo mejor, es necesario remontarse al punto de partida. Todo comenzó con el famoso concierto que se organizó en colaboración con Televisión Española. Ese fue el primer gran desencadenante de esta historia. En su momento, en un vídeo anterior, ya mostré un fragmento en el que Rocío Carrasco hablaba sobre aquel evento, asegurando que su madre no estaba en condiciones de seguir cantando debido a su estado de salud. Sin embargo, poco después, se organizó otro concierto con un claro objetivo económico. Ese hecho, en sí mismo, fue un punto de inflexión. Fue una herida abierta. Para mí, fue un golpe difícil de asimilar, casi como una traición. Porque, al final, todo terminaba girando en torno al dinero. Cuando salió a la luz lo sucedido con ese concierto, Rocío Carrasco hizo otra declaración impactante. Aseguró que lo organizó para poder costear su tratamiento médico, pero que yo pretendía quedarme con parte de esos fondos. Esa es una afirmación completamente falsa. La realidad es muy distinta. Fue mi propia hermana Rocío quien puso el tema del 20% sobre la mesa. Ella misma insistió en que ese porcentaje era innegociable. Pero, más allá de eso, había otros ingresos derivados de la venta de discos, de otros proyectos, de derechos de imagen. Había un conjunto de beneficios que se iban sumando. Su versión de los hechos era que yo quería mi 20% sin importarme nada más. Pero lo cierto es que ese porcentaje siempre estuvo destinado a lo que correspondía. Ahora bien, si me preguntas si hubiese renunciado a ese dinero si hubiera sabido que era necesario para su tratamiento, la respuesta es sencilla. Por supuesto que sí. No habría dudado ni un segundo. Sin embargo, la cuestión aquí es otra. No es que se me pidiera ayuda, es que directamente se me apartó sin derecho a opinar ni a decidir. Lo que tenemos delante es una historia envuelta en una maraña de versiones contradictorias, declaraciones enfrentadas y testimonios que, dependiendo de la fuente, ofrecen una imagen completamente distinta de los hechos. La polémica no ha dejado de crecer con el paso del tiempo, alimentada por los medios de comunicación, los programas de televisión y la opinión pública, que ha convertido este caso en un debate casi interminable. En el centro de esta historia, entre las muchas figuras que han sido mencionadas, surge un nombre que ha generado innumerables especulaciones y teorías:
Fidel Albiac. Su papel en todo este asunto ha sido objeto de debate desde hace años, y su presencia ha sido analizada al milímetro por periodistas, tertulianos y expertos en el mundo del corazón. A lo largo del tiempo, se ha insinuado en múltiples ocasiones que su influencia sobre Rocío Carrasco ha sido mucho más profunda de lo que podría parecer a simple vista. Existen quienes afirman que muchas de las decisiones clave que ha tomado Rocío a lo largo de los años no han sido fruto únicamente de su propia voluntad, sino que han estado guiadas, o al menos condicionadas, por Fidel Albiac. No es una acusación nueva ni un señalamiento reciente. Desde el momento en que su nombre apareció en esta historia, ha sido señalado como una figura determinante en su vida y en los conflictos familiares que han ido surgiendo. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Se trata simplemente de una percepción creada por los medios o realmente ha existido esa influencia? Determinarlo con certeza es una tarea complicada. No podemos basarnos únicamente en suposiciones o en teorías sin fundamento. Sin embargo, hay un detalle que no se puede ignorar: el cambio en la actitud de Rocío Carrasco a lo largo de los años. Muchos colaboradores de programas de televisión han comentado que la Rocío Carrasco que conocieron antes de su relación con Fidel Albiac tenía una personalidad diferente, una forma de expresarse distinta, una manera de relacionarse con su familia y el entorno que no se asemeja a la actual. Desde su unión con Fidel, su postura ha cambiado drásticamente, alejándose por completo de ciertos lazos familiares y estableciendo una dinámica en la que, según algunos, su pareja ha jugado un papel decisivo. Ahora bien, esto no significa necesariamente que Rocío haya sido manipulada o que haya tomado decisiones en contra de su voluntad. Es posible que haya encontrado en Fidel un apoyo incondicional, alguien que la ha respaldado en momentos difíciles y que la ha ayudado a tomar distancia de una familia con la que, según ella misma ha afirmado, vivió situaciones traumáticas. Sin embargo, lo que genera controversia es el hecho de que su versión de los hechos ha sido presentada en algunos espacios mediáticos como la única verdad absoluta, sin dar espacio a la réplica de quienes han sido mencionados en sus declaraciones. Hay demasiados interrogantes sin respuesta en esta historia, demasiadas piezas del rompecabezas que no terminan de encajar del todo. ¿Hasta qué punto lo que se ha contado es fiel a la realidad? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de percepción subjetiva? ¿Cómo es posible que una historia con tantos matices haya sido reducida a un relato unilateral en el que unos son presentados como víctimas absolutas y otros como villanos sin matices? En última instancia, lo más preocupante de todo este asunto no es únicamente determinar quién tiene razón y quién está equivocado, sino analizar con detenimiento la manera en que se ha desarrollado la narrativa en torno a este caso, especialmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Desde el principio, la cobertura mediática ha sido un factor clave en la construcción de percepciones y en la forma en que la opinión pública ha ido posicionándose en uno u otro bando. Sin embargo, lo que podría haber sido un análisis riguroso y equilibrado se ha convertido en un espectáculo donde los intereses comerciales, las audiencias y la necesidad de generar titulares impactantes han tomado el control absoluto de la situación. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo la imagen pública de muchas personas ha sido utilizada, manipulada y distorsionada en beneficio de ciertos discursos. No es la primera vez que ocurre algo así en la televisión y en los medios digitales, pero este caso en particular ha sido llevado a un extremo preocupante. La televisión ha convertido la vida privada de una familia en un guión de telenovela, con buenos y malos predefinidos, con un relato que ha evolucionado según las necesidades del momento y con una puesta en escena que en muchos momentos ha parecido más una obra de teatro que una exposición de hechos verificados. La rapidez con la que se han difundido ciertas informaciones y la falta de contraste en muchas de ellas han provocado un impacto directo en la reputación de quienes han estado involucrados en esta polémica. Se han presentado como verdades absolutas versiones de los hechos que, en algunos casos, no han sido debidamente contrastadas. Y el problema es que, una vez que una historia se instala en el imaginario colectivo, revertirla es casi imposible. La gente tiende a creer lo primero que escucha, especialmente si está respaldado por una narrativa bien construida y reforzada constantemente por los medios de comunicación. Se ha jugado no solo con la credibilidad de ciertas personas, sino también con sus emociones, sus relaciones personales y su historia de vida. Las declaraciones han sido sacadas de contexto, los testimonios han sido interpretados según la conveniencia del momento y la verdad ha sido moldeada de acuerdo con los intereses de quienes controlan el relato mediático. En este proceso, se han fomentado rivalidades, se han incentivado enfrentamientos y se ha creado un clima de hostilidad que ha trascendido los platós de televisión para instalarse en la sociedad. El problema radica en que, en medio de esta vorágine, la verdad ha quedado relegada a un segundo plano. Ha sido opacada por la espectacularización del conflicto, por la necesidad de generar contenido viral y por el deseo de mantener la atención del público mediante la polémica constante.
Lo que debería haber sido un tema tratado con la seriedad y el rigor que merece, con una mirada imparcial y una investigación exhaustiva, ha sido convertido en un circo mediático donde las emociones y las opiniones han primado sobre los hechos verificables. Los medios de comunicación, en lugar de actuar como una herramienta para esclarecer la realidad, han terminado convirtiéndose en un actor más dentro de esta disputa, reforzando ciertas narrativas y dejando a la sombra aquellas voces que podrían ofrecer una perspectiva diferente. En este escenario, la objetividad se ha convertido en un bien escaso y la imparcialidad ha sido sacrificada en favor de la audiencia y del impacto mediático. Pero más allá de los titulares, de los debates encendidos y de los programas de televisión que alimentan el espectáculo, hay algo que no se puede perder de vista. Detrás de cada versión hay personas reales, con historias, sentimientos y cicatrices que no pueden ser ignoradas. No se trata solo de personajes de una trama mediática, sino de individuos que han experimentado situaciones difíciles, que han atravesado conflictos personales y que han visto cómo su vida privada se exponía sin límites ante la opinión pública. Es fundamental recordar que la verdad, aunque pueda ser distorsionada temporalmente, nunca desaparece por completo. Por más que intenten sepultarla bajo capas de manipulación y ruido mediático, tarde o temprano encuentra la manera de salir a la luz. Puede que el proceso sea lento, puede que el camino esté lleno de obstáculos, pero la realidad siempre termina imponiéndose sobre la ficción creada a conveniencia. Es solo cuestión de tiempo. Y aquí seguiremos, comprometidos con analizar cada pieza de esta historia con la mayor objetividad posible, tratando de comprender todas las perspectivas, examinando los hechos con rigor y buscando aportar un análisis que vaya más allá del espectáculo mediático. Porque al final, lo único que realmente importa es que la verdad prevalezca. En este punto, también es importante preguntarse cuál es la responsabilidad de la audiencia en toda esta situación. Los medios responden a una demanda del público, y si los programas de este tipo tienen éxito, es porque hay espectadores consumiéndolos. Es un círculo vicioso, se genera contenido sensacionalista porque se sabe que vende, y la audiencia, a su vez, sigue enganchada porque la narrativa ha sido diseñada para despertar emociones intensas. Es el morbo el que mantiene vivos estos conflictos, y en muchos casos, impide que se resuelvan de una manera justa y equitativa. También habría que reflexionar sobre la falta de regulaciones y mecanismos de control en el tratamiento de estos temas. La televisión, las redes sociales y los medios digitales han avanzado a un ritmo vertiginoso, pero no siempre han ido de la mano con una regulación ética que impida los abusos. Se han normalizado prácticas que en otro contexto serían inaceptables, como el juicio mediático sin pruebas, la difamación sin consecuencias y la creación de campañas de desprestigio que pueden arruinar la vida de una persona en cuestión de días. Es momento de cuestionarnos hasta qué punto queremos seguir alimentando este tipo de dinámicas y qué podemos hacer para fomentar un consumo de información más crítico y responsable. Como espectadores, tenemos el poder de decidir qué tipo de contenido queremos apoyar y qué clase de periodismo queremos fomentar. La responsabilidad no recae solo en quienes generan estas historias, sino también en quienes las consumen. Por eso, seguiremos aquí, analizando, cuestionando y tratando de aportar una visión lo más objetiva posible. No se trata de tomar partido por uno u otro bando, sino de buscar la verdad, de dar espacio a todas las versiones y de recordar que, al final del día, lo que está en juego no es solo la reputación de unas pocas personas, sino la manera en que entendemos y construimos la realidad a través de los medios. Porque la verdad, por mucho que intenten ocultarla o tergiversarla, siempre acaba encontrando el camino para salir a la luz. Solo es cuestión de tiempo.